Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies tus umbrales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vivamos de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía, poniéndole el calor humano para que de verdad se encienda aún más en nuestros corazones y en toda la comunidad, en nuestros familiares y amigos, ese fuego que de verdad nos encienda en el Espíritu para ese ser y quehacer como iglesia. Nos unimos en intención de la familia Napoli, en sufragio por todas las benditas almas del purgatorio. Esta familia siempre ora mensualmente por todos los difuntos. El Señor a ellos en vida les colme de bendición. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en actitud humilde imploremos ahora ese favor de Dios, su bendición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo:
Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño sus padres. Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego los saqué de allí, saqué de Egipto a su padre y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo. Pero ellos gritaron al Señor y Él tendió una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con sus propios ojos vieron lo que hice con Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé luego a la tierra de los amorreos, que vivían al otro lado del Jordán. Ellos los atacaron, pero yo se los di. Así ustedes tomaron posesión de sus tierras, y yo los exterminé a ellos a su llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que lo maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de sus manos. Pasaron después el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos los atacaron, pero yo se los di. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron al llegar ustedes a los 2 reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco, y les di a ustedes una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de cuyos frutos ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad a Israel su siervo, y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, les permitió Moisés repudiar a sus mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy como primera lectura compartimos el libro de Josué y es simplemente un recuento de la historia de la salvación. Dios que llamó a Abraham, le dio 2 hijos y nos van contando situaciones muy precisas de este pueblo. Pero el salmista era el que nos daba la clave para entender toda esa historia. ¿Por qué esa historia de Dios con el hombre o del hombre ojalá con Dios? Porque la misericordia de Dios es eterna. Siempre vio su aflicción, el dolor, la esclavitud, pero quiso congregar a un pueblo de verdad. Y ese pueblo es el que hoy nosotros llamamos iglesia. Y en ella venimos hablando hace días de la hermandad, de la fraternidad, de la importancia del perdón, ¿sí? Un paso para la reconciliación y la sanación definitiva. El perdón nos pide esos 2 elementos, reconciliar y sanar. Pero si nosotros promoviéramos cada vez más la unidad, en lugar de dividir tanto como nos dividimos, porque es que yo no pienso como él, no me gusta como dice, o su pensamiento, ¿cierto? Esos somos los seres humanos. Y cuando a Jesús le preguntan si es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo, es claro que el hombre podría decir: ya no vivo más en esta casa, y se iba. Y que con solo tocar a la mujer con un dedo
En presencia de otro hombre le podía decir: te repudio, te repudio, te repudio, 3 veces y ya se iba tranquilo, como si nada. ¿Cómo sin nada? Y parte sin novedad. Después las mujeres qué iban a hacer, cómo iban a trabajar, sabiendo que esto era una cultura machista al 100%. ¿En qué terminaban? Mendigando. Las hacían prostitutas. Y Jesús dice: no, venga, es que esa decisión no es unilateral, eso no tiene que ser de uno. Si 2 decidieron unirse, pero en esa época también, recuerden que el matrimonio era por pura conveniencia. Entonces, esta hija mía se va a casar con el hijo tuyo, y si son cercanos y si son familia, mejor, para que las herencias no se vayan a otras manos. Jesús lo que cuestiona es que la decisión se tome de manera unilateral, una sola persona. No, eso debería ser bilateral, entre 2. Pero también cuestiona: ¿por qué no trabajar con lo que se ha dicho desde el principio? El Creador los hizo hombre y mujer para que vivieran un llamado a la unidad. Siempre hablamos de 2 que se hacen 1, y que el fin del matrimonio es la unidad, no la felicidad. Que se casaron y fueron felices, vean el cuento de hadas, pero terminan en que se casaron y fueron felices. ¿Por qué no nos cuentan el resto de la historia después de que se casaron? Y todas las novelas terminan en que se casaron. ¿Ya? Así será de fácil. ¿Qué se va a vivir después? No es lo mismo cuando se encontraban a raticos, cuando iban, venían, ahora juntos, en una convivencia. No es lo mismo. Y aprender a vivir con el otro y aguantarse al otro, o que el otro me aguante a mí, con las altas y bajas. Pero vean, lo interesante entonces gira en torno a eso. Jesús les va a recordar que el fin es la unidad. Y cuando lo cuestionan, es porque la gente seguía a distintos pensadores. Existían maestros como Gilel, Shammai, Gamaliel. Pero entre Gilel y Shammai habían diferencias. El uno era ultra conservador y el otro era muy liberal. Entonces el uno decía: el matrimonio es para toda la vida, la unión es para toda la vida. Y el otro decía: si se aburrió, cambie. Pero si a eso vamos, es lo que muchos plantean: uno prueba, y si no, pues entonces, ¿qué se hace? Y muchos se quedan probando. Pero no hay responsabilidad, no hay compromiso. Y hoy lo estamos viviendo a tal punto. Y recuerden que empezamos a hablar de que se ha perdido la familia, esa familia nuclear. Ya no hay ese tipo de familia. No hay ese tipo de familia. Y se hablan de tantas cosas, pero de tantas cosas que uno dice: ¿y el mundo espiritual? Y el aprender a dar valor a las cosas, como aprender a dar valor a una familia, a una pareja, ¿dónde se queda? No, uno también tiene derecho. O los que aparecen ahora diciendo: es que nosotros nos metimos a este cuento muy jóvenes y yo perdí mucho tiempo en mi vida, yo no disfruté muchas cosas y ahora lo voy a hacer. Eso lo escuchamos ahora, todo el tiempo. No, aquellos que se casaron y dijeron aguantar toda la vida, pues que se aguanten, pero yo no. Esa es la vida hoy. Y así como entonces el libro de los Números nos llevaba a recordar esa historia de salvación, porque la misericordia de Dios era eterna, hoy ¿qué será eterno entre nosotros? Y hoy podrían hacernos de nuevo el reclamo: hay que poner el corazón en la pequeñez de la familia, en el dolor de la familia, en la necesidad de la familia. Hoy también se necesita ser misericordiosos y darle un vuelco a esto, porque se está necesitando. No hay familia, no hay vocaciones, no
hay vocaciones. Es que es mejor uno no casarse o tal cosa. Eso no es para todo el mundo, como el matrimonio tampoco es para todo el mundo. Y hay quienes eligen o elegimos formar una familia distinta en ese plano espiritual y nos pueden hasta condenar. Yo no entiendo eso en ustedes, tal cosa y tal otra, ¿no? El que le gusta le sabe, ¿cierto? Al que le gusta le sabe. Y hay quienes nacen, hay quienes son hechos y hay quienes se hacen voluntariamente. Qué rico nosotros acoger la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios. Y al acoger esa palabra, transformarnos, encarnarla y siempre ponernos en marcha como portadores de buenas noticias, celebrando siempre lo mejor y procurando antes que cualquier cosa la unidad pero en el amor. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, todas las benditas almas del purgatorio, que durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Napoli, y de todos los que encomiendan en su oración a algún hermano, vivo, difunto. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Hipólito y San Ponciano, presbíteros, Papa, mártir. ¿Cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, ahora ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Recuerden, la invitación es a compartir en comunión. Compartir en comunión con el Jesús del Evangelio, el Jesús de la Eucaristía. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de la verdad, tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.